Poderoso Jesús, gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta hermosa tarde que el Señor nos ha permitido tener nuevamente, le damos gracias a Dios por su amor. Gracias porque Él ha sido bueno y nos ha ayudado, y estamos hoy nuevamente delante de su presencia, aquí sirviéndole a Él, haciendo su santa voluntad, predicando su palabra, tratando de hacer las cosas en el orden como Él nos ha mandado a que las hagamos. Le doy gracias a mi Dios por haberse fijado en mí, para haberme puesto en este trabajo, en esta labor tan grande, en esta labor tan bonita, porque no hay nada más grato que poder servir a Dios exponiendo su palabra, exponiendo su verdad, porque es la palabra de Dios la que le sirve al hombre para la vida. La palabra de Dios es la que le sirve al hombre para que el hombre pueda andar en luz en esta tierra y pueda tener una proyección hacia un buen futuro. Bueno, amados amigos, en este gran día estamos dándole libertad, y estamos dándole proyección a este programa evangelístico. Este programa pues que se trata de que exponer la palabra ante todos, para que todos podamos aprender de la palabra, para que todos podamos comprender los misterios de Dios. Bueno, saludo pues fraternal y muy amoroso a todos ustedes. Mi amada madre, que pues es una fiel oyente de este programa, quiero darle pues la bienvenida también y decirle de que le amo también mucho, mi hermana Guillermina, y también mis hermanos, también todos ellos se conectan a ver esta transmisión. Quiero saludar también a mis hijos, a mi hijo Jaime Andrés en México, mi hija Angie en Quito, Ecuador, mi hija Luisa en Florida Valle, mi hijo Santiago aquí en Cali, mi hijo Andrei y mi hija Saray. Bueno, vamos hoy a hablar un tema muy importante. A ver, este tema no le va a parecer muy bonito, pero sí es muy importante. A ver, las cosas que de la Biblia no nos parecen bonitas, son muy importantes oírlas. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la capacidad de enfrentar las cosas que la palabra habla y que no nos convienen tanto, en el momento que logramos aceptar, oír esas palabras, aceptar la exhortación de la Biblia, después eso da descanso para el alma. Porque el descanso para el alma, el descanso para el espíritu, se halla es en la palabra de Dios. Porque quizás mantenemos nosotros cansados muchas veces porque algo tenemos dentro de que nos agobia, pero es el espíritu que necesita ser libre. El alma necesita que se le quiten tantas cargas que muchas veces cargamos. Pero lo único que puede quitar las cargas del alma es la palabra de Dios, porque es la que limpia las entrañas de todo ser humano. Bueno, vamos a hablar hoy del pecado. Vamos a hablar hoy del pecado porque es necesario que entendamos qué es pecado y qué significado tiene el pecado. El por qué el pecado, por qué vino, por qué está el pecado en medio de nosotros. Bueno, para esto vamos a dar apertura leyendo en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto pues dice la palabra de Dios. Bueno, entonces
vamos nosotros a empezar sobre qué es pecado. Sucede de que el pecado llegó a la tierra. A ver, una vez Dios creó la tierra, los animales y todo lo que vemos en la creación, en un principio no existía el pecado. El pecado se originó en los primeros hombres que hubieron habitando la tierra. Porque ellos, transgredieron las leyes de Dios y ahí empezó el pecado. Por eso dice que el pecado, ¿qué es? El pecado es la infracción de una ley. Pecado es infracción de una ley. Pero ¿de cuál ley? Pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Eso es pecado. Porque las leyes de los hombres se comete infracción contra a la ley de los hombres. Pero las cosas que Dios ha prohibido que se hagan se convierten en pecado. Por eso dice aquí en Primera de Juan capítulo 3, del versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice, vuelvo y se lo repito, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, entonces el pecado siendo infracción de la ley, el ofendido es ¿quién es el dueño de la ley? ¿Y quién es el dueño de la ley en este caso? Pues Dios, que es el dueño de todo, el dueño de la creación, el dueño de usted y de mí. Él también trajo leyes y la infracción de esa ley es ofensa a Dios. Por eso se llama pecado. Entonces el pecado empezó por un hombre. Aquí lo vemos en el libro de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo, disculpe un momento. Romanos capítulo 5, versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos venimos contaminados de los pecados de los primeros hombres, o sea, de nuestros padres en la carne, los primeros hombres que habitaron la tierra. Entonces por eso todos los seres humanos fuimos contaminados del pecado. Entonces es por el pecado de los hombres los males que hay sobre la tierra. Por causa de ese pecado empezaron todos los males que existen en esta tierra. Los males suyos y los males míos existen por causa del pecado. Por eso aquí en el libro de Génesis capítulo 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el primer mal que vino sobre los hombres es que nosotros no nacimos para morir. Dios no nos creó para que volviéramos a morir.
Pero por causa del pecado, el Dios recortó la vida del ser humano, porque los primeros hombres, nuestros padres, duraban 700, 800 años, hasta 900. Matusalén, que fue el hombre que más años vivió 965 años. Pero viendo Dios la maldad, el pecado de los hombres, recortó la vida del hombre hasta 120 años hasta ese entonces. ¿Por qué hizo Dios esto? Para que el hombre no tuviera tiempo de pecar, porque el hombre entre más vive, más tiempo tiene de pecar. Entonces será la vida del hombre 120 años. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les empadronaron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal, o sea, el pecar. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. O sea, el Señor le dolió en su corazón haber creado al ser humano. ¿Por qué? Por el pecado. Para que usted con esta palabra comience a percibir la gravedad del pecado del hombre. Porque el pecado, cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo realmente grave. Cuando infringimos la ley terrenal, las leyes terrenales, pues de pronto puede ser muy grave la infracción de la ley, y de pronto hasta las cárceles nos pueden llevar por muchos años, pero de pronto salimos de la cárcel y puede nuestra vida seguir, ¿cierto? Pero el pecado contra Dios ocasiona la muerte, y es por causa del pecado que los hombres tenemos que morir, porque si no hubiera pecado sobre la tierra, los hombres viviríamos eternamente. Dice, por causa del pecado vino la muerte al ser humano. En Romanos capítulo 6, versículo 23 está el soporte de esta ley, porque como le digo, nosotros nacimos para ser eternos, pero por el pecado, por eso es que morimos un día. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el hombre con su muerte es con lo que paga el pecado. A ver, pero entonces los hombres tienen penas por infracción de las leyes que van hasta la pena de muerte, ¿cierto? Igual la paga del pecado lo pagamos con la muerte, y el hombre también nos puede condenar a la silla eléctrica y también podemos morir. A ver, lo que pasa es que la muerte que habla la Biblia, la muerte a la que Dios se refiere, es a la separación entre Dios y el hombre. O sea, lo duro para el hombre es la muerte, pero cuando el hombre muere separado de Dios, esa es la gravedad, porque nosotros tenemos un destino eterno. O sea por un camino que vayamos, o sea por el otro, o sea, con nosotros está ligada la eternidad. O sea que para bien o para mal, nosotros viviremos eternamente. Gloria al Señor Jesús. Bueno, entonces vemos hasta ahí la explicación de la palabra, de que es muy clara. Dice también que por el pecado, el hombre, por causa del pecado de los hombres, por eso fue que vino Cristo. O sea, esa fue la consecuencia. Por eso vino Jesús a habitar aquí en la tierra. ¿Por qué vino Jesús? Porque el pecado del hombre se agravó.
de tal manera que el hombre no fue capaz de poder borrar su pecado, de hacer nada para que sus pecados le fueran perdonados. Entonces Dios, a lo de la creación que más ama y sobre lo que Él tiene mayor sentimiento es sobre el ser humano. O sea, lo demás de la naturaleza, pues le interesa a Dios, ¿cierto? Porque de hecho, un hombre puede ir y quemar los árboles o quemar el prado y cometer pecados contra la naturaleza, pero no tiene mucha consecuencia delante de Dios. A ver, la consecuencia más grave del hombre delante de Dios es cuando el hombre hace cosas que tienen que ver con la vida del ser humano. Ese es el peor, ese es uno de los pecados grandes que podemos cometer nosotros delante de Dios. O sea, los pecados que hagamos contra otra cosa no son tan graves que los pecados que cometemos contra la vida del hombre. Por eso aquí, en en Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, a quien no conoció pecado, ¿quién es ese? Pues Jesús es el que no conoció pecado, porque Él nunca pecó. O sea, Él vino a nosotros para que nosotros pudiésemos, por medio de Él, hallar el perdón de pecados. Porque antes habían leyes para que los pecados de un hombre le fueran perdonados por medio de sacrificios de animales, pero vio Dios de que el hombre, por muy buenos sacrificios que hiciera por su pecado, esos sacrificios no eran suficientes para que sus pecados le pudieran ser perdonados. Por eso fue que tuvo que venir Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Por eso aquí dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, o sea, después del sacrificio de Cristo, a nosotros nos queda, ¿qué es? Primero, confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado, no prosperará, mas el que lo confiesa hallará en Dios misericordia. Por eso aquí, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1 dice de la siguiente manera en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hemos hecho mentiroso a su palabra y a Dios. A ver, en primer lugar, aquí en este versículo vemos dos cosas importantísimas. Dice que una de las condiciones para que nuestros pecados puedan ser perdonados, porque ya no hay otra forma de que los pecados de un ser humano les sean perdonados, es que tenemos que confesarlos ante Dios. O sea, confesar los pecados ante Jesús. A ver, a usted no le vale confesar los pecados frente a otro ser humano. ¿Por qué? Porque el otro ser humano también tiene pecados igual como los tiene usted. Entonces eso no puede funcionar así, porque el otro delante de quien usted se confiesa, también tiene que confesar sus pecados delante de Dios.
Por eso prohíbe Dios confesar los pecados delante de otro hombre. Y tenemos que hacerlo directamente delante de Jesús. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que murió. Fue Jesús el que dio el sacrificio por los pecados del ser humano. Ahora, otra cosa. ¿Por qué? Esta es una ley universal, este es un mandamiento universal, de que todos los hombres debemos de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos los hombres hemos pecado. Porque debajo del sol no hay ser humano que no haya pecado. Lo dice la Biblia, dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, dice que también que miró Dios desde los cielos a ver si encontraba un justo que hiciera el bien, y dice que no lo vio. Ahora, ¿a qué voy con esto? De que es muy común de que aquí en la tierra de nosotros le estemos llamando santos a un hombre que porque tuvo una forma de vivir aparentemente muy, muy limpia. Porque aparentemente ese hombre vivió muy puro delante de los hombres. Pero miren la advertencia que dice Dios. Dice ya aquí en el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. O sea, hacemos mentiroso a Dios. Le decimos a Él mentiroso, dice, y su palabra no está en nosotros. O sea, si la palabra de Dios verdaderamente está en nosotros, ese es la que va a reflejar el pecado que hay en nosotros. De que nosotros es imposible que vivamos sin pecado. Por eso, delante de Dios es otro pecado quizás que el hombre no conoce. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero hablarle a usted de la claridad de la palabra, y aún llamarle a un hombre puro, llamarle a un hombre santo, llamarle a un ser humano, pues darle esa alteza, ese galardón a un ser humano es pecado delante de Dios, lo dice la Biblia. O sea, santificar a un hombre, eso es pecado delante de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, lo digo para que usted en esta tarde pueda aprender y entender esto. Porque dice: puesto que todos pecaron. Eso encierra a todos, de que todos los hombres de una forma o de otra hemos pecado. Porque si no, dijera la Biblia, es que Jesús vino a morir solamente por una parte de hombres, los que han pecado, y los que no han pecado, para esos no vino Cristo. No, la Biblia lo que dice es que vino Cristo para redimir a todos los hombres y para perdonar los pecados de todos los hombres. Ahora, el hombre, por naturaleza, el pecado le agobia, el pecado le cansa, porque el pecado cansa, ¿cierto? El pecado hace sentir impotencia en la vida del ser humano. El pecado nos hace sentir muchas veces sucios, nos hace sentir indignos, y el hombre tiene anhelo de que sus pecados le sean perdonados para poder hallar libertad, para sentirse libre viviendo sobre esta vida, sobre este mundo. Pero solo hay una condición en la Biblia para que los pecados del hombre les sean perdonados. O sea, ya leímos una condición aquí que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, ¿quién es fiel y justo? Pues Jesús es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? O sea, entonces, ¿delante de quién tenemos que confesar nuestros pecados? Pues delante de Jesús tenemos que confesar nuestros pecados, porque Él es el que está esperándonos para que nosotros confesemos nuestras faltas, confesemos nuestra maldad, nuestras iniquidades, confesemos la infracción de las leyes de Él, para que podamos hallar de Él perdón de pecados. O sea, primero confesamos nuestros pecados. Segundo, después de confesar nuestros pecados, ahora sigue otro paso, y es arrepentirse. Pero entre arrepentirse
y sentir remordimiento. Mire que hay mucha diferencia, porque el hombre mata y va y siente remordimiento. El hombre roba y siente remordimiento. El hombre miente y siempre siente remordimiento. Pero otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor por haber infringido, por haber violado una ley divina. Eso es arrepentimiento. Sentir dolor por haber ofendido al Creador. Eso es arrepentimiento. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice de la siguiente manera, libro de los Hechos, capítulo 3, dice, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan. Perdón. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. O sea, dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, tiempos de refrigerio, ¿qué es? Hallar descanso para vuestras almas por causa del pecado. Así que es definitivamente necesario, vital, que los pecados del ser humano les sean borrados para poder seguir adelante en la relación con Dios. Por eso dice en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así de la siguiente manera: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, son 3 pasos que hay que dar para nosotros poder ser beneficiarios del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Porque si bien Él murió por los pecados de todos los hombres, ya hizo Él la parte de Él. Ahora nos hace falta a nosotros hacer lo que nos compete a nosotros, y es, primero que todo, confesar nuestros pecados. Segundo, arrepentirnos por haber violado la ley de Dios. Y tercero, para que los pecados sean borrados. O sea, ya son borrados, pero falta un paso, y es que los pecados de nosotros no sean perdonados. Y es en este capítulo, en este versículo, que dice la condición para que los pecados sean perdonados. O sea, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es una ñapa que el Señor pone en nosotros. ¿Para qué esa ñapa? Porque si el hombre no tiene la llenura del Espíritu Santo, el hombre fácilmente vuelve y cae, vuelve y peca. Por eso el Señor, que es bueno, por eso el Señor, que nos ama, quiere dotarnos de una fuerza sobrenatural, para que nosotros podamos, después de que nuestros pecados sean borrados y perdonados, podamos seguir viviendo en este mundo sin pecar. Entonces, el pecado del hombre es el que ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y no valen sacrificios humanos para el perdón de pecados. O sea, no vale purificarse humanamente para hallar perdón de pecados. Eso no vale delante de Dios. Es más, la relación con Dios no consiste en que el hombre haya pecado mucho o haya pecado poquito. La salvación del hombre no consiste en que el hombre tenga una vida muy limpia en este mundo. La salvación del hombre no consiste en eso. Porque la salvación del hombre consiste en que el hombre reconozca primero que todo que ha ofendido a Dios, y confiese que lo ha ofendido, para que Dios tenga misericordia de él.
Porque la misericordia de Dios en el hombre empieza desde el momento que el hombre es capaz de tener humillación delante de Dios. Porque la humillación delante de Dios no es arrimar aquí usted y empuñar, juntar las palmas y pararse así con esa carita de Santo Tomás. No, eso no es humildad delante de Dios. Eso no es arrepentimiento delante de Dios. O sea, nosotros cuando nos arrepentimos delante de Dios, es nosotros reconocer de que le hemos fallado. Eso es arrepentimiento. Reconocer de que hemos pecado. Reconocer de que Dios ha sido bueno y que nos todavía está esperando, que ha tenido paciencia con nosotros. Eso es lo que debemos reconocer. Cuando nosotros tenemos esa actitud delante de Dios, Dios va a tener compasión de nosotros, va a tener misericordia de nosotros y por ende vamos a tener el beneficio del perdón de nuestros pecados. Y cuando ya confesamos y ya Dios entiende y comprende y ve lo que hay realmente en nuestro corazón, el Señor comienza a tratar con nosotros. Y es ahí cuando comienza a limpiarnos por medio de su palabra. Porque Dios nos ama. Eso lo tenemos muy claro. Dios es amor y Dios nos ama profundamente. Pero la preocupación de Dios es la vida pecaminosa del hombre. O sea, Dios en su amor quiere traer a todos los hombres a Él. Pero Él no ha podido traer a los hombres ante su presencia por el pecado. Porque el hombre ha decidido libremente pecar, porque Dios le ha puesto, le ha dado capacidad de decidir y le ha puesto claramente el camino de Dios y el camino del pecado. Y el hombre, en su ganas de ofender a Dios, ha decidido ir por el camino del pecado, por el camino del mal. Pero la intención de Dios hoy es que tú vayas por el camino de Él y que te apartes del pecado. Ahora, el hombre dirá, o los hombres dicen más bien, es que yo no he matado, es que yo no he robado, es que yo no digo malas palabras, es que yo soy obediente, es que yo soy buen padre, soy responsable, es que yo soy buen hijo, porque yo honro mucho a mi padre, a mi madre, porque es que yo soy muy buen esposo y toda la vida he sido responsable con todas mis responsabilidades. No, es que la primera causa por la cual Dios va a juzgar al hombre, la principal causa y la primera causa es por no haberle aceptado. Ese es el dolor más grande de Dios. O sea, lo que hace que Dios se duela es que el hombre le desprecie. De que aunque Dios fue y derramó su sangre públicamente para que por esa sangre los pecados de los hombres sean borrados, el hombre aún ni con eso ha entrado en razón y ha decidido más bien de entrar en algo que es abominación delante de Dios, porque dice la Biblia, dice Dios en su palabra, que el que no acepte el sacrificio de Cristo ha pisoteado la sangre. Oh, pongamos que usted haya nacido en un convento, pongamos que usted haya nacido y haya vivido toda la vida alejado del mundo y que no haya visto con sus ojos nada que sea pecado. Aún si usted ha vivido esa vida tan pura y limpia delante de usted, delante de algunos, de todas formas tiene que entrar en el plan de salvación que Dios ha diseñado, porque esta condición es para todos. Porque el hombre no va a ser juzgado por las muertes que haya causado, por sus homicidios. El hombre no va a ser juzgado solamente por sus robos, por sus hurtos.
El hombre no va a ser juzgado precisamente porque es tramposo, porque es mala persona, no. El hombre va a ser juzgado más que todo por despreciar el sacrificio y por justificarse delante de Dios, que es otro pecado, porque el hombre dice, en su gana de mostrarse limpio ante los hombres, dice, es que yo ando con Dios, es que yo amo a Dios. Oh, hasta eso es pecado delante de Dios, porque eso ante Dios es soberbia. Porque dice el Señor que todos los hombres hemos ofendido a Dios de una u otra manera. Y no, o sea que no hay otro camino más que aceptar el sacrificio. Oh, pero aceptar el sacrificio no es arrimar y poner la cara así frente a la imagen de Jesús. No, aceptar el sacrificio es decirle a Dios de que le fallamos y que por culpa de nuestro pecado Él fue martirizado en la cruz. Nosotros tenemos que ir a ofrecerle al Señor que nos perdone, que por nuestras culpas Él fue crucificado, porque eso es lo que dice la Biblia, que el que no acepte a Jesús como su Salvador va a ser responsable también de la crucifixión de Jesús. Va a ser también responsable de los clavos que le metieron en sus manos, en sus pies. Oh, pero hay una forma maravillosa hoy. Hay una oportunidad maravillosa hasta hoy. Estamos en el tiempo de la gracia. Después de que Jesús resucitó, empezó el tiempo de la gracia. O sea, ¿qué es gracia? Un don inmerecido. O sea, no merecíamos ser salvos, pero Dios vino a darnos una oportunidad de salvación por medio del sacrificio en la cruz. Así de que el llamado de hoy es aceptar el sacrificio de Cristo. Oh, pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociendo, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestra maldad y yendo a las aguas a que nos bauticen en el nombre de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados, para que venga sobre nuestra vida tiempo de refrigerio. Porque el hombre se mofa diciendo, yo soy muy feliz. La única forma de andar en libertad en este mundo es cuando sentimos el perdón de nuestros pecados. Así de que yo hoy voy a terminar haciendo una oración por usted, para que Dios le bendiga, para que Dios le guarde, para que Dios le revele su palabra y para que Dios le toque. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Jesús, porque has sido claro, Señor Jesús. Oh, has hablado una vez más a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, por todos los que han escuchado esta palabra, para que tú los bendigas, Señor Jesús, para que tú derrames de su gracia sobre sus vidas, Señor Jesús, para que tú, Señor Jesús, les des la facultad, Señor Jesús, de ir ante tu presencia, para que los pecados sean perdonados, para que cada uno encuentre perdón de pecados en ti, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, sea recibida por todos, Señor Jesús. Que esta palabra sea aceptada por todos, Señor Jesús. Ábrele, Señor, la puerta del corazón, Señor Jesús. Abre su vida, Señor, a tu palabra, Jesús. Oh, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.